Prehistoria. La prehistoria fue un periodo que abarcó desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura. La prehistoria está conformada por 3 periodos. Paleolítico. Lo más significativo de este periodo fue que eran nómadas. Las principales actividades eran la caza, la recolección y la pesca. Además que en este periodo se descubrió el fuego. Neolítico. En este periodo ya eran sedentarios. Se formaron las primeras aldeas, división del trabajo y sus principales actividades eran la agricultura y la ganadería. Edad de los metales. Este periodo estuvo dividido en 3 fases: edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro, que llevan ese nombre por el hecho de que fueron los materiales que más utilizó el hombre durante este tiempo. Prehistoria. Principales civilizaciones del mundo antiguo. Las principales civilizaciones del mundo antiguo fueron Egipto, Grecia, Roma, Mesopotamia, India, China y Mesoamérica. Las características que compartían era la cultura, la cual se refería a la escritura, filosofía, astronomía y química. La economía, que se refiere al trueque, oro y papel moneda. Organización social. En primer término se encontraba el rey, faraón o emperador. En segundo término, sacerdotes, brujos o chamanes. Y en último término, el pueblo. Y la última característica, la política, conformada por la democracia y política de guerra. Edad Media. La Edad Media es un periodo histórico que inició en el siglo V, en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el siglo XV, en el año 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída de Constantinopla o Imperio Romano de Oriente. Feudalismo y sociedad estamental. El feudalismo es un sistema político, social y económico propio de la Edad Media. Esto implica que existía un rey haciendo referencia al señor feudal, que tenía el poder absoluto del territorio. Se basaba en vasallos y señores. Una sociedad estamental es aquella organizada en estamentos. Cada estamento correspondía a un grupo. El primer estamento lo conformaba por el rey, el segundo por condes y altos prelados, el tercero por caballeros, señores obispos y árabes, y el último estamento por soldados, siervos y campesinos. Renacimiento. El Renacimiento fue un fenómeno nacido en Italia, que surgió en el siglo XV. Los científicos más destacados fueron Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Johann Kepler. Artistas del Renacimiento: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Absolutismo. El absolutismo es la denominación de un régimen político y una forma de gobierno o de Estado en el que todo el poder se concentraba en el rey absoluto. El principal argumento de los reyes para centralizar el poder en sus manos era que éste era suyo por derecho divino. Este régimen abarcó desde el siglo XV hasta el siglo XVII. Ilustración y la enciclopedia. Las ideas que se había expresado durante el Renacimiento tomaron fuerza en el siglo XVIII y constituyeron un nuevo movimiento conocido como Ilustración, o también llamado el siglo de las luces. Los héroes de la Ilustración fueron Isaac Newton, Voltaire, Erasmo Darwin y Denis Diderot, quien no pertenecía a la élite aristocrática, y su gran obra fue la primera enciclopedia, que contenía diccionario, conocimiento, filosofía, ciencia, arte y oficios. Revoluciones liberales. Una revolución liberal fue la Revolución Francesa, la cual inició en 1789, en la cual Francia enfrentaba las injusticias y las desigualdades, y luchaba contra el antiguo régimen. Una de sus principales consecuencias fue el derrocamiento de Luis XVI. Esta revolución finalizó en 1799, con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Otra revolución liberal fue la de las 13 colonias en Estados Unidos. Sus causas fueron que no había libertad, cobro de impuestos de Inglaterra y condiciones sociales malas. Y sus consecuencias fueron guerras, crecimiento de la burguesía y expansión del pensamiento liberal. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, 1809-1815. Protagonista de la Revolución Francesa en 1789. Sus campañas militares fueron Tolón en Italia, Austerlitz, Australia, Beresino en Rusia, Madrid en España y en 1810 Waterloo en Inglaterra. Terminó solo, preso y exiliado en la isla de Santa Elena. Industrialización. Los inventos de la industrialización fueron el ferrocarril, barco, vacunas, pavimento, foco, cine, radio, avión y auto. Las energías que se ocupaban eran el carbón, el petróleo y la electricidad. Los países industrializados fueron Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Japón y Estados Unidos de América. Revoluciones en el mundo a principios del siglo XX. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910 y terminó en 1921, la cual fue dirigida por Francisco I. Madero. El principal motivo fue derrocar al presidente Porfirio Díaz.
Los principales personajes fueron Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. Industrialización. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial inició en 1914 con el asesinato del heredero a la corona austrohúngara y terminó en 1918, en el cual se enfrentaron dos bandos, el de la Triple Alianza conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, contra la Triple Entente conformada por Reino Unido, Francia y Rusia. Las armas que se usaron fueron el gas mostaza, aviones, dirigibles, tanques, granadas, lanzallamas, bayonetas y rifles. Este conflicto terminó con el Tratado de Versalles, el cual le quitó el 16% de su territorio a Alemania, el pago de altísimas indemnizaciones y el desarme de las fuerzas alemanas. Periodo entre guerras. El periodo entre guerras inició en 1919 con el término de la Primera Guerra Mundial y terminó en 1939 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo se presentaron los felices 20, que se caracterizaron por consumismo, deudas y crecimiento industrial, y también se presentó la Gran Depresión, en la cual el gobierno perdió todo, cierre de fábricas, desempleo, crisis y suicidios. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inició en 1939 con la llamada Operación Relámpago. En esta guerra se enfrentaron dos bandos, el de los aliados conformado por Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia, contra el de los países del Eje, conformado por Alemania, Italia y Japón. Durante este periodo, en 1941, Japón ordenó un ataque aéreo a la base naval de Pearl Harbor. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Guerra Fría. La Guerra Fría inició en 1945 y terminó en 1991. Fue un conflicto de disputas estratégicas y conflictos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Globalización. La globalización es un proceso que comenzó aproximadamente hace 25 años y que significa la integración internacional. En lo económico, desaparecen los mercados nacionales y se crea un mercado mundial de capitales, bienes, servicios, mano